Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos adentramos en un pasaje de profunda reflexión, una historia que nos habla de la providencia divina, la astucia humana y la búsqueda de un hogar. Es la historia de Jacob, un hombre que, a pesar de sus propias imperfecciones, fue guiado por la mano de Dios en cada paso de su camino. Nos encontramos con Jacob en un punto de inflexión en su vida, después de años de servicio a su tío Labán. Había trabajado incansablemente, construyendo una familia y una fortuna, pero la atmósfera a su alrededor comenzaba a cambiar. Jacob percibía el creciente descontento de los hijos de Labán, quienes veían con envidia la prosperidad que Dios había concedido a su yerno. La actitud de Labán, antes cordial, se había tornado fría y distante. Jacob notaba un cambio negativo en el semblante de su suegro, una señal inequívoca de que su tiempo en Harán estaba llegando a su fin. La tensión era palpable, y Jacob sentía que el ambiente se volvía cada vez más hostil. Fue en este momento de incertidumbre y preocupación cuando la voz de Dios se hizo escuchar. El Señor se apareció a Jacob y le dio una orden clara y directa. Regresa a la tierra de tus padres, a tu parentela. Era un llamado a volver a sus raíces, a la tierra prometida a sus antepasados. Pero Dios no solo dio una orden, también ofreció una promesa inquebrantable. Yo estaré contigo, le aseguró. Esta promesa, de compañía y protección divina, era el ancla de Jacob en medio de la tormenta que se avecinaba, una garantía de que no estaría solo en su regreso. Con el mandato divino resonando en su corazón, Jacob supo que debía actuar. Convocó a sus esposas, Raquel y Lía, al campo, lejos de los oídos curiosos de la casa de Labán. Era una conversación crucial, un momento para compartir sus temores y la dirección que Dios le había dado. Jacob les informó sobre el cambio de actitud de Labán, la frialdad en su mirada y el resentimiento de sus hijos. Les explicó cómo el rostro de su padre había dejado de ser el mismo para con él, revelando la creciente hostilidad que sentía. A pesar de la injusticia y el trato desleal de Labán, Jacob destacó la protección divina que siempre lo había acompañado. Les recordó cómo Dios había sido su escudo y su fortaleza, impidiendo que Labán le causara un daño mayor. Jacob les relató cómo Labán había cambiado su salario no una, sino 10 veces, intentando siempre aprovecharse de su trabajo. Era una historia de explotación y engaño, pero también de la fidelidad de Dios. Con asombro, Jacob describió cómo Dios había intervenido milagrosamente en la cría del ganado. Cada vez que Labán intentaba manipular el acuerdo, Dios obraba para que la prosperidad se inclinara a favor de Jacob, demostrando su soberanía sobre todas las cosas. Para reafirmar la voluntad divina, Jacob les relató un sueño reciente. En él, el ángel de Dios le había reiterado el mandato de regresar a su tierra natal, confirmando que su partida no era una decisión impulsiva, sino un designio celestial. Raquel y Lía, cansadas del trato de su propio padre, expresaron su total acuerdo con Jacob. Ellas también habían sufrido la avaricia de Labán, quien las había tratado como extrañas y había consumido su dote. Con convicción, reconocieron que la riqueza que Jacob había acumulado era legítimamente suya y de sus hijos. Era el fruto de su arduo trabajo y la bendición de Dios, no una posesión que Labán pudiera reclamar. Con la bendición de sus esposas y el mandato divino,
Jacob preparó la partida. Reunió a su familia, a sus hijos, a su ganado y todas las posesiones que había adquirido con tanto esfuerzo. Era una caravana numerosa, cargada de esperanza y de un futuro incierto. El momento elegido para la huida fue estratégico. Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, una tarea que lo mantendría alejado por varios días. Esto le dio a Jacob la ventana de oportunidad que necesitaba para partir sin ser detectado de inmediato. Sin el conocimiento de Jacob, Raquel, impulsada por razones que solo ella conocía, robó los ídolos familiares de su padre. Estos terafines, objetos de culto y quizás símbolos de herencia, se convirtieron en un elemento crucial en la historia. Así, Jacob huyó en secreto, sin informar a Labán de su partida. Era una decisión difícil, pero necesaria para evitar una confrontación que podría haber sido peligrosa y para cumplir con el mandato divino. Al tercer día, la noticia de la huida de Jacob llegó a oídos de Labán. La ira y el resentimiento se apoderaron de él al darse cuenta de que su yerno se había marchado sin despedirse y, lo que era peor, con gran parte de su riqueza. Labán, furioso, reunió a sus parientes y emprendió una persecución implacable. Durante 7 días, siguió el rastro de Jacob, decidido a alcanzarlo y confrontarlo por lo que consideraba una traición. Pero la mano de Dios, que había guiado a Jacob, también intervino en el camino de Labán. En un sueño, Dios se apareció a Labán, advirtiéndole con severidad que no le hiciera ningún daño a Jacob. Esta advertencia divina fue un freno poderoso para la ira de Labán. A pesar de su enojo, no podía ignorar la voz del Todopoderoso. Finalmente, Labán alcanzó a Jacob en la montaña de Galaad, y el encuentro era inevitable. Labán confrontó a Jacob con una mezcla de reproche y acusación. Lo acusó de engaño, de haberlo tratado como un tonto y de llevarse a sus hijas como si fueran prisioneras de guerra, sin permitirles una despedida adecuada. Labán reprochó a Jacob por huir en secreto, privándolo de la oportunidad de despedirse de sus hijas y nietos con alegría y música. Expresó su dolor por no haber podido darles un beso de despedida. Con un tono que revelaba su frustración, Labán mencionó la advertencia divina que le había impedido hacerle daño a Jacob. Reconoció que tenía el poder de hacerlo, pero que el Dios de Jacob le había hablado la noche anterior. Luego, Labán lanzó una acusación más grave. Acusó a Jacob de haber robado sus dioses familiares. Para él, estos ídolos eran de gran valor, y su desaparición era un ultraje personal y espiritual. Jacob, ignorante del robo de Raquel, negó rotundamente haber tomado algo que no le perteneciera. Su conciencia estaba limpia en ese aspecto, y su indignación era genuina ante una acusación tan seria. Con la confianza de su inocencia, Jacob ofreció que se revisara todo. Declaró que si se encontraba a alguien con los ídolos de Labán, esa persona no quedaría con vida. Era una declaración audaz que revelaba su desconocimiento de la acción de Raquel. Labán, aceptando el desafío, procedió a registrar las tiendas de Jacob, Lía y las esclavas. Buscó minuciosamente, esperando encontrar sus preciados ídolos, pero sus esfuerzos fueron en vano.
Mientras tanto, Raquel había escondido los ídolos en la montura de su camello y se había sentado sobre ellos. Con una excusa de su condición femenina, impidió que Labán los encontrara, manteniendo su secreto a salvo. Al no encontrar nada, la frustración de Jacob estalló. Expresó su indignación por el trato injusto de Labán durante 20 años de servicio, un periodo marcado por la explotación y la desconfianza. Jacob detalló cómo Labán había cambiado su salario 10 veces, cómo había soportado el calor del día y el frío de la noche, y cómo había velado por sus rebaños sin descanso. Su arduo trabajo había sido recompensado con engaño. Con un corazón herido, Jacob apeló a Dios como testigo de su sufrimiento y de su integridad. Afirmó que si el Dios de su padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado con él, Labán lo habría despedido con las manos vacías. Labán, al ver que no podía refutar las palabras de Jacob y que Dios estaba claramente de su lado, reconoció que todo lo que Jacob tenía era, en cierto modo, parte de su propia familia. Sin embargo, decidió no interferir más. Ambos hombres, conscientes de la tensión y la necesidad de un cierre, decidieron establecer un pacto. Era un acuerdo para asegurar la paz y evitar futuros conflictos entre sus familias. Jacob, como señal de este acuerdo, erigió un montón de piedras. Este monumento serviría como un testimonio visible del pacto que estaban a punto de sellar, un recordatorio para las generaciones futuras. Labán y Jacob nombraron el lugar Jegar Sahaduta en arameo y Galaad en hebreo, ambos significando montón de testimonio. Este nombre dual simbolizaba la unión de sus lenguas y la solemnidad de su compromiso. Establecieron límites claros, jurando no hacerse daño mutuamente ni cruzar ese montón de piedras con intenciones hostiles. Era un compromiso de respeto y no agresión. Invocaron a Dios como testigo y juez de su acuerdo, pidiendo que Él velara por el cumplimiento de sus promesas. La presencia divina elevaba el pacto a un nivel sagrado e inquebrantable. Para sellar el pacto, celebraron una comida juntos, un acto de comunión y reconciliación. Compartir el pan y el vino era un símbolo de la paz que habían logrado establecer. Al día siguiente, Labán se despidió de sus hijas y nietos, los bendijo y regresó a su lugar. Jacob, por su parte, continuó su viaje, ahora con un corazón más ligero, sabiendo que había dejado atrás una etapa difícil y que Dios seguía abriendo su camino. Esta historia nos enseña que incluso en medio de la injusticia y la traición, la fidelidad de Dios prevalece. Nos recuerda que Él es nuestro protector y proveedor y que sus promesas son inquebrantables. Que la historia de Jacob nos inspire a confiar en la guía divina en cada paso de nuestra propia jornada.